sumergidos en ti, en tu amor. Jesús, sumergidos en ti, sumergidos en ti, en tu paz, en ti. Sumergidos en ti, sumergidos en ti, en tu amor, en ti. Sumergidos en ti, sumergidos en ti, en tu paz, en ti. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Sumergidos en ti, sumergidos en ti, en tu amor, en ti. Sumergidos en ti, sumergidos en ti, en tu paz, en ti. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, da lleno eres tú,
Padre, en el nombre de Jesús, levantamos a ti nuestro corazón y proclamamos con nuestros labios, Señor, que tú eres más que suficiente, que eres el agua de vida verdadera, Señor, que en ti encontramos la plenitud, que tú eres nuestra plenitud, Señor. En esta tarde, Señor, junto a mis hermanos, invocamos tu nombre, Señor. Nombre sobre todo nombre. Yo te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que donde estemos, podamos, Señor, desde lo profundo del corazón, buscar tu rostro. Recibe nuestra adoración, nuestras canciones. Recibe nuestra vida, Señor. Aquí estamos una vez más. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos a tus pies nuestros pensamientos, quizás el trajín del día, Señor. Nos despojamos, Señor, de todo peso y de toda carga, Señor, que tan fácilmente nos envuelve. Queremos aprovechar este tiempo para ir ante ti, Señor. Hermoso eres tú, majestuoso eres, Señor. Te exaltamos, te adoramos. Señor, hoy vengo para ofrecer. No es nada que te pueda sorprender. Es mi corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente digno, impresionante y digno.
es mi corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al
al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, la honra y el poder, sea la gloria, la honra y el poder. Sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea el poder. Toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la autoridad te fueron dadas, Señor. Y hoy cantamos, sea a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza por siempre y para siempre, Señor. Oh Señor, y mientras te cantamos, tu presencia desciende. Y esta unción por medio del Espíritu Santo, sí, impregna nuestras vidas, Señor. Llénanos, Señor, llénanos, cielos. Hoy vengo a beber de ti, Señor. Sea la gloria, la honra, Señor. Toda la alabanza, las riquezas y los dominios, toda la autoridad son tuyos, Señor. El Rey gobierna sobre toda autoridad. Rescata mi vida, Señor. Rescátanos, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu hermosura. Rescátanos, Señor, de una vana manera de vivir. Oh, Señor, muéstranos el reino, muéstranos a Jesús. Esta noche, Señor, en esta tarde, rendimos nuestro corazón, desnudamos nuestro ser delante de ti, Señor, y te cantamos. Que sea la gloria, la honra y el poder, sea la gloria, la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para
para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, la honra y todo el poder. Gloria, honra y el poder, al santo, al sublime, a ti toda la gloria, toda la gloria. Sí, sí. Y a ti sea toda la gloria, sea toda la honra, el honor y el poder. La verdad, tú eres digno, Señor, de nuestro amor, de recibir nuestra gratitud, Jesús. A ti te exaltamos, Señor. A ti te ponemos, Señor, por encima de todas las cosas en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque nos escogiste, Señor, para hacer tu morada, Jesús. Nos escogiste para hacer tabernáculos vivientes. Y gracias, Padre, porque tú que habitas en los cielos de los cielos que no te pueden contener. Tú, Señor, que habitas en el lugar de la luz inaccesible y la tierra es solamente, Señor, el estrado de tus pies. Gracias, Señor, porque siendo infinito y eterno, Señor, has escogido nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra persona, Señor, para morar dentro de nosotros, Jesús. A veces no entendemos, Señor. Nuestra mente no llega a comprender, Señor, tu infinito amor, Señor, tu excesivo amor, Señor. Pero así todo, Jesús, más allá de no entenderlo, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú escogiste hacerlo de esa manera, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido que ahora, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, se esté moviendo en medio de nosotros, Señor, como decíamos al principio de la reunión, que sean tus aguas, Señor, moviéndose en medio nuestro, Jesús. Y trayendo esa infinita paz, Señor, esa quieta y profunda paz, que solamente tú, Señor, puedes provocar en nuestro corazón. Esa paz que va más allá de todo entendimiento, Señor. Y gracias, Padre, porque por medio de la alabanza, por medio de la adoración, Señor, tú has preparado, Señor, nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestra mente, Señor, para que podamos recibir ahora, Jesús, tu palabra, Señor, lo que tú tienes, oh Dios, para compartir con nosotros, Señor. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea trayendo espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, Señor, de entendimiento, de conocimiento espiritual, Señor, para que podamos descubrir, entender, comprender, discernir, interpretar, Señor, lo que tú, Señor, quieres mostrarnos en esta noche, Padre. Te bendigo, te exalto, bendigo a cada uno de los hermanos que se han conectado, Señor, en esta noche, Padre. Y te pido que la porción de cada uno de ellos, Señor, hoy la puedan recibir, Jesús. Te exalto, Señor, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, buenas noches, hermanos. Voy a compartir con ustedes esta noche una palabra que el Señor me estuvo mostrando durante esta semana. Y le puse por título Camino a la verdad o Caminando hacia la verdad.
Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y saben, hay veces que nosotros ni siquiera sabemos que somos presos, que somos prisioneros, que somos cautivos, que somos esclavos, tal vez de un recuerdo, tal vez de un pensamiento, tal vez de una traición, tal vez de una situación que se provocó en nuestras vidas, tal vez de una adicción, tal vez de un pecado, de una iniquidad, de una malicia, de una maldad. Y sin saberlo, hay algún miedo, alguna frustración que me mantiene cautivo, que me mantiene esclavo, que me mantiene preso de esa determinada situación. Y qué hermoso cuando yo esto logro descubrirlo. Lo primero es que nosotros podamos entender, que podamos comprender, que podamos darnos cuenta, ¿sí? Que se quite el velo que hay en nuestra mente. Porque hay muchas veces que nuestras reacciones, nuestra forma de vida, el hecho de que nosotros no podamos progresar o no podamos avanzar, sencillamente está sumergido allá en el pasado, en alguna situación que nos tocó pasar, en alguna situación que nos tocó vivir, tal vez alguna situación de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, aún en el momento del parto, en el momento de la gestación, mientras estábamos siendo formados, algún rechazo, alguna vergüenza que pasamos, alguna traición, y todas esas cosas muchas veces nos mantienen anclados en ese lugar o en ese momento que nos tocó vivir. Y hoy quiero hablar específicamente de un punto en el cual todos estamos hermanados ahí, todos estamos aunados, todos tenemos este punto en común, y es que somos esclavos del pecado. Por medio del ADN de nuestros padres, nosotros hemos recibido una naturaleza humana, naturaleza carnal, naturaleza pecaminosa, pero sea como fuere que la llamamos, es una naturaleza que nos lleva a estar alejados de Dios. Nos lleva a estar alejados del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Puede ser una iniquidad, puede ser una maldad, puede ser un pecado, pero lo cierto es que hay una naturaleza dentro de nosotros que en vez de acercarse a Dios, se aleja del Señor. Entonces, hoy quiero que caminemos juntos el camino hacia la libertad. Que podamos ser libres de esa naturaleza pecaminosa, aunque va a seguir con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Pero que nosotros sepamos que podemos cada día hacer crecer nuestro hombre espiritual y que vaya siendo crucificado el hombre natural. Así como decía Juan el Bautista, necesario es que yo mengüe para que Cristo crezca. Y en realidad era una figura de lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Juan el Bautista era como nuestra naturaleza pecaminosa y Jesús era la naturaleza divina, la naturaleza espiritual. Era necesario que el hombre mengüe para que Cristo vaya creciendo cada vez más. Y entonces, para que podamos hacer esto, voy a tratar de que hagamos todos nosotros un viaje imaginario. Les voy a pedir que cada uno de ustedes, junto conmigo, viajemos a un lugar que en nuestro espíritu ya hemos conocido. Que podamos viajar en el tiempo hasta los confines de Palestina. Allí donde está Jerusalén, allí donde Jesús caminó durante 33 años y justamente este viaje se remonta a ese tiempo, a los 33 años de Jesús. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Porque hay una... Sí, pastor, perfecto. Bien. Entonces, nos vamos a ir a un lugar muy especial. Ya está haciendo de noche.
Y nuestro amado Jesús está en el huerto de Getsemaní. En esa noche, el Señor está a punto de tomar la decisión más trascendental de toda la historia de la humanidad. Jesús está a punto de tomar la decisión más importante de su vida y de la tuya, de la mía. Él está por escoger tomar nuestro lugar, ponerse en cuenta de nosotros, sustituirnos a causa del pecado. Y en un momento, el Señor le dice al Padre: Señor, que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como quiero yo, sino que se haga tu voluntad. En ese momento, cuando Jesús ya tomó la decisión de beber esa copa es la cruz. Cuando Él ya toma esa decisión, ya no está más solo Jesús. ¿Saben? En ese momento cada uno de nosotros estamos siendo cargados en los lomos de Jesús. Porque la muerte de Jesús fue inclusiva. Nos incluyó a cada uno de nosotros. Cuando Él tomó esa decisión allí en Getsemaní, un tremendo peso vino sobre Él. Porque vino el peso del pecado de toda la humanidad. De los que habían pecado antes que Él estuviera en este mundo, de los que estaban pecando en ese momento y de cada uno de nosotros. ¿Saben? Nosotros estábamos allí en ese momento. Nosotros estábamos siendo cargados por Jesús en sus espaldas, en sus lomos. Y nosotros caminamos con Jesús el camino del Calvario. Nosotros caminamos con Jesús ese camino que llevó hasta la cruz. Si es que realmente nos aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y aceptamos que el Espíritu Santo está dentro nuestro. Si le hemos pedido que venga a vivir dentro de nosotros. Y si nos hemos transformado en templos del Espíritu Santo, nosotros también estuvimos allí. Aquella noche caminamos con Jesús. Todo ese camino terrible hasta la cruz. Y lo que quiero esta noche compartir con ustedes es lo que pasó en la cruz. ¿Qué significa la cruz? No les voy a comentar lo que pasó la última semana de Jesús sobre la tierra, ni las últimas 24 horas de Jesús en la cruz. Ni les voy a decir las últimas palabras que Jesús dijo estando en la cruz, porque eso ya lo hemos visto en otras charlas. Hoy lo que quiero compartir con ustedes es el significado de la cruz. Porque saben, cuando Jesús estaba colgando del madero, Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria. Saben, tomó todos nuestros pecados y tomó nuestra naturaleza. Y tomó el acta esa de cada uno de nosotros y la clavó en la cruz. Y de esa manera despojó a los principados y a las potestades de toda autoridad sobre nuestra vida. Desde ese momento en adelante, Satanás y sus demonios no tienen más autoridad sobre los hijos de Dios, porque Jesús los exhibió públicamente triunfando en la cruz en aquella tarde. Después Jesús, al tercer día, resucitó. Y subiendo a lo alto, se llevó cautiva la cautividad.
Se llevó cautiva tu cautividad, se llevó cautiva mi cautividad, se llevó cautiva mi esclavitud y me hizo libre. Ese día, esa tarde, cuando Jesús dijo, consumado es, esa tarde todo terminó. Ustedes y yo somos libres para siempre del pecado. Y podemos resistir. Y podemos ir en contra del pecado. Cosa que antes no podía ocurrir y que no hubiera ocurrido nunca si Jesús en aquella hora allí en Getsemaní no hubiera dicho, Padre, que se haga como tú quieres y no como quiero yo. Y todos aquellos que vivimos como vive Jesús, como vivió Jesús, también podemos lograr enfrentar y vencer al pecado, aun cuando estemos en la carne. Y hay dos versículos que son importantísimos y que son indispensables para que podamos entender este tema de cómo podemos llegar a la libertad. El primero de estos versículos está en el libro de los Hebreos. Creo que Ezequiel lo va a poner en pantalla. Está en el libro a los Hebreos. Está en el capítulo 10, en el versículo 14. Es sumamente conocido. Creo que todos, hasta la mayoría, lo saben de memoria. Y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo vamos a analizar un poquitito el versículo. Dice, porque con una sola ofrenda, ¿cuál? Es esta la ofrenda. Es este momento del que estamos hablando. La única ofrenda válida para el Padre. La vida de Jesús. La vida de su unigénito, la vida del primogénito. La única ofrenda que Dios iba a aceptar. Por eso dice, con una sola ofrenda. Única, irrepetible, y no es necesario que se vuelva a repetir, porque Él entregó su vida por nosotros. Él fue nuestro sustituto, Él tomó nuestro lugar, porque los que teníamos que morir en esa cruz y en esa tarde éramos cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa cruz era para nosotros. Esa cruz nos tocaba a nosotros, no le tocaba a Jesús. Pero Jesús, en su infinito amor, en su infinita misericordia, en su infinita compasión por el ser humano, decidió ir y ponerse en ese lugar y ponerse en la cruz y presentarse como una ofrenda voluntaria. Porque el mismo Jesús dice más adelante, yo de mí mismo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. Aquella tarde se produjo la única ofrenda que era válida para que cada uno de los que estamos aquí reunidos ahora, si es que tenemos el Espíritu Santo y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es la única ofrenda válida delante del Padre para que nosotros tengamos vida eterna. Y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Perfectos significa sin mancha, sin mácula, sin defecto. Así nos ve el Padre. Cuando Dios mira hacia la tierra y nos ve a cada uno de nosotros, nos ve perfectos, porque la sangre de Jesús es como una fina película que nos tapiza y que nos cubre. Cuando Dios mira hacia la tierra, no nos ve a nosotros, mira la sangre de Jesús
nos mira a través del sacrificio redentor de Jesucristo. Por eso dice, con una sola ofrenda hizo perfectos, y fíjense lo que dice, es impresionante, dice, para siempre. O sea, mientras estemos en este mundo y cuando partamos de este mundo, cuando nos toque ir a la eternidad, cuando nos toque vivir en la eternidad, cuando ya no tengamos este cuerpo mortal, cuando tengamos un cuerpo espiritual, vamos a seguir estando vivos, ¿saben? Y va a ser todo gracias al sacrificio sustitutivo y redentor de nuestro amado Jesús. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Santificado es uno que es tratado como si fuera santo. Lo mismo que justificado, no es justo. Es uno que es tratado como si fuera justo, porque alguien logró la justicia por él. Jesús logró la justicia y logró la santidad por cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Nos la regaló por gracia, por pura gracia y por puro amor, porque Él es infinitamente compasivo y misericordioso. Y el otro versículo está en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 19, y dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, Dios tiene todo preparado para nosotros. Todas las peticiones que están siendo hechas en tu corazón, Dios ya las tiene contestadas. Todas. Porque ahí dice la palabra, todo. Dios suplirá todo lo que os falta. Obviamente tenemos que entender que ese todo lo que os falta es todo aquello que está relacionado con nuestra vida en Dios. Es todo aquello que está relacionado en que nosotros cumplamos el propósito con el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. No son todos los caprichos que nosotros podamos llegar a tener o todos tal vez los anhelos que nada tienen que ver con el propósito de Dios en nuestra vida. Pero sí todas las cosas que son necesarias para que nosotros cumplamos el plan, el diseño y el propósito con el cual Dios nos puso en esta tierra, ya fueron dados. ¿Saben cuándo? Aquel día en la cruz. Todos los recursos, todas las promesas, ya fueron dadas. Porque Dios no tiene una solución para cada problema que nosotros tenemos. Dios tiene una única solución para todos nuestros problemas. Se llama Jesucristo. Y viene a vivir a nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo dentro nuestro. En la cruz se produjo un intercambio divino. Se produjo un intercambio tan importante, porque todo lo que nosotros teníamos que recibir, todo lo que nosotros merecíamos, lo recibió Jesús. Todo aquello que nosotros merecíamos por nuestra vida tal vez equivocada, por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, por nuestra malicia, todo lo recibió Jesús aquella tarde en la cruz. Y todo lo que Jesús merecía por su vida impecable, sin pecado. Él fue el Cordero sin mancha, sin mácula, sin pecado, irreprensible, que merecía todas las bendiciones que venían de parte de Dios. Y Jesús la cambió,
la intercambió con nosotros. Él se llevó lo que a nosotros nos correspondía y nos dio lo que le correspondía a Él. Vamos a ver en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, mas el Señor, cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Nosotros lo único que hicimos fue descarriarnos, fue apartarnos de Dios. Tenemos una vida totalmente alejada de Dios antes de conocer a Jesús y antes de recibir el Espíritu Santo. Tenemos una vida totalmente alejada de Dios. Pero dice que el Señor cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y es muy importante porque allí en el capítulo 53, en el versículo 6, la palabra que usa para pecado es la palabra hebrea abón. Sí, como la cartillita esa de pedidos, abón, con B corta. Y abón no solo significa el pecado, sino que significa también las consecuencias del pecado. Es decir, que Jesús aquella tarde en la cruz no solo cargó nuestra iniquidad, no solo cargó nuestro pecado, no solo cargó nuestra maldad y nuestra malicia, Él también cargó con las consecuencias que debían venir sobre nosotros a causa de ese pecado. Entonces, cuando nosotros vemos en el versículo 6 del capítulo 53 de Isaías, que habla de pecado, en realidad, cuando usa esa palabra, la palabra hebrea abón, en realidad, Él está diciendo que no solo cargó nuestro pecado, sino que también cargó la consecuencia que iba a venir sobre nosotros a causa de ese pecado. ¿Y saben qué? Jesús se la llevó cautiva. Y algo sumamente interesante, este capítulo fue escrito por el profeta Isaías 700 años antes de que esto ocurriera. Es decir, Dios tiene el completo y cabal conocimiento de todo lo que va a pasar en tu vida y en mi vida. Él ya lo sabe todo. No hay nada que pueda sorprender al Padre. Tanto es así que dice que ni siquiera la palabra todavía está en nuestra boca y el Señor ya la conoce. El Señor ya sabe aún qué es lo que estamos por pensar. Esa es la presencia de Dios. Dios ya la sabe todo. Dios conoce todo acerca de tu vida y de la mía. Y así todo nos ama. Y así todo nos amó. Y así todo entregó a su único hijo, a su primogénito, a su unigénito, a morir por cada uno de nosotros. Nuestro amado Rey, nuestro amado Señor, tomó todo lo que a nosotros nos tenía que pasar. En la cruz, no solo el Señor tomó nuestros pecados y nuestras consecuencias. Vamos a ver los versículos 4 y 5 del mismo capítulo de Isaías. Dice, quiero que prestemos atención, hermano, porque muchas veces nosotros vivimos como esclavos y como cautivos de situaciones de las que no deberíamos vivir cautivos. Dice, ciertamente, versículo 4, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones,
Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Estos dos versículos tienen dos componentes. Tienen un componente espiritual y tienen un componente físico. El componente espiritual es que Jesús recibió el castigo para que nosotros seamos perdonados. Dice en el libro de Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que para que nosotros tengamos paz, Él tuvo que recibir el castigo. Para que nosotros recibamos paz, Él tuvo que sufrir las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestros errores, las consecuencias de nuestra maldad, las consecuencias de nuestra malicia. Y Él dijo, yo lo hago, yo los tomo, porque los amo de tal manera que soy capaz de soportar todo ese castigo para que ellos puedan recibir la paz y el amor de mi Padre. Jesús fue herido para que nosotros seamos sanados. ¿Saben? Nosotros también vamos a recibir sanidad divina por parte del Señor. ¿Por qué? Porque es una promesa de parte de Dios. Dice en Mateo 8, versículos 16 y 17, Jesús estaba caminando ya sobre las calles de Palestina. Y en un momento dado, dice cuando estaba en la casa de la suegra de Pedro, a la cual él había sanado, había echado fuera a la fiebre, le había ordenado a la fiebre que se fuera de la vida de esta mujer. Porque saben, Jesús tenía autoridad y tiene autoridad sobre todas las cosas. Pero yo quiero que sepan algo más, que esa misma autoridad Él la transfirió a nosotros, para que nosotros tengamos autoridad. Fíjense lo que hizo Jesús, estando en la casa de esta mujer. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre de inmediato la dejó. Y ella se levantó y le servía. Qué hermoso, ¿no? Que una persona cuando reconozca que Jesucristo, lo que Jesucristo hizo en su vida, le empiece a servir. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, pero esa palabra iba cargada de poder, esa palabra iba cargada de autoridad. Dice, y con la palabra echó fuera a los demonios. O sea que las personas que habían llegado lunáticas, que habían llegado endemoniadas, fueron libres en ese mismo momento de los demonios que en ellos habitaban. Y dice, y además sanó a todos los enfermos. ¿Y por qué utilizo este versículo en vez de cualquier otro versículo de sanidad? Lo utilizo porque en el versículo 17, en el que sigue, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias. ¿Saben? Hubo un intercambio divino por cada una de las llagas que había en el cuerpo de Jesús. Él se estaba llevando una de nuestras enfermedades. Es decir, que si nosotros vamos a la cruz y realmente creemos y depositamos esa enfermedad ahí en la cruz, no quiere decir que tengamos que viajar a Galilea.
que tengamos que viajar a Palestina, que tengamos que viajar a Israel, menos ahora con la guerra que hay ahí en la Franja de Gaza, que los misiles van y vienen. Significa que en mi espíritu yo pueda viajar al año 33, cuando Jesús estaba siendo azotado, cuando Jesús estaba siendo herido, cuando Jesús estaba siendo lastimado. Y Él por sus llagas se llevaba nuestras enfermedades y se llevaba nuestras dolencias. Y en fe, depositarlas en esa cruz. O sea, que tanto a nivel espiritual como a nivel físico hubo un intercambio. Jesús puso su cuerpo lleno de enfermedades. Él tomó todas las enfermedades de la humanidad para que la humanidad pudiera ser libre de esas enfermedades. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que siempre que estés enfermo te vas a sanar? No. Eso quiere decir que Dios es soberano. Dios sabe cuándo te va a sanar, a quién va a sanar y cómo lo va a sanar. Pero nosotros tenemos que creer que esa sanidad existe. Y cuando la tenemos, lo primero que tenemos que hacer es ir a la cruz. Allí, donde Él tomó todas nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y en el libro de Pedro, en Primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos la justicia y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y muchas veces vivimos consecuencias y vivimos situaciones porque no conocemos la verdad, y si la conocemos no la creemos, y si la creemos y la conocemos no la aplicamos. Pero qué importante que nosotros seamos capaces ahora, en este momento, porque Dios está trabajando, hermanos. Este es un tiempo donde Dios está trabajando en nuestra fe. Dios está trabajando específicamente en nuestra fe. Dios quiere que nosotros aprendamos a utilizar las armas que Él nos ha dado. No solo para luchar contra el mundo espiritual, porque saben, tenemos 3 enemigos. Uno sí es Satanás, es verdad. Otro es el mundo y las cosas que el mundo nos ofrece y las tentaciones que el mundo pone delante de nosotros. Y a veces es más difícil pelear contra las tentaciones y contra ese enemigo que contra el diablo. Porque los demonios creen en Dios y tiemblan. Y si uno les da una orden, se tienen que ir. Pero cuando nosotros estamos frente a una tentación, estamos peleando contra lo que el mundo nos da, pero estamos peleando también contra nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. Dios nos da poder para que nosotros peleemos contra estos 3 enemigos. El diablo, el mundo y nosotros mismos, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ahora ya empezamos a conocer cosas nuevas que tal vez antes no conocíamos. Jesús también cargó, ¿saben? Ahí en la cruz. Jesús cargó nuestra vergüenza para que nosotros podamos compartir su gloria. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, vemos que dice que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Él menospreció la vergüenza, ¿saben? Él prefirió ser avergonzado él para que nosotros pudiéramos sentarnos en gloria con él. ¿Saben qué? Dice la Biblia que nosotros hoy, ya ahora, en este momento, estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Para el Señor solo hay eternidad. No hay pasado, ni presente, ni futuro. El Señor camina en la eternidad. Dios camina en la eternidad. Dios puede ir al pasado, puede ir al presente, puede ir al futuro, porque para Él es todo una sola cosa. Por eso Él ya nos ve, y el apóstol Pablo recibió la revelación de que Él nos ve sentados con Cristo en los lugares celestiales, reinando en autoridad. Bueno, pero esa misma autoridad ya la tenemos aquí, en este momento. Gracias a quién? Gracias a Jesús, que fue capaz de sufrir la vergüenza, de sufrir el oprobio. Él menospreció el oprobio. ¿Y cuándo fue avergonzado Jesús? Jesús fue avergonzado en la cruz, ¿saben? La muerte del madero era la muerte de los criminales, de los viles, de los despreciables, de los convictos, de los asesinos. Solamente se colgaba de un madero a la peor lacra de la sociedad, a la peor ralea de la humanidad. Y los ponían allí justamente para que las otras personas que los vieran crucificados dijeran, no, yo no quiero que me pase esto. E iban completamente desnudos para que la gente se burlara de ellos e hiciera oprobio de cada uno de ellos. A Jesús le fueron quitadas sus vestiduras. Vieron que después dice que los soldados se la jugaron a los dados para ver quién se quedaba con los vestidos de Jesús. Porque eran vestidos, la túnica de Jesús era de una sola pieza, era de gran precio. Y le fue quitada, le fue arrebatada. Y él fue a la cruz completamente desnudo. Aún sus órganos sexuales fueron vistos. Pero Jesús decidió sufrir esa vergüenza y sufrir ese oprobio, porque en su corazón y en su mente estaba que nosotros pudiéramos compartir su gloria. Jesús soportó el rechazo. Fue lo que más le costó. Para que nosotros fuéramos aceptados por el Padre. Para que nosotros fuésemos aceptos delante de Dios, Jesús tuvo que ser rechazado. Y cuando estaba en aquella tarde, Jesús en Getsemaní, tratando de esquivar aquella copa que el Padre le había propuesto, era sencillamente porque él no quería vivir el rechazo del Padre. No era el dolor físico, no era el dolor intelectual el que le preocupaba a Jesús, sino el ser rechazado por el Padre. El hecho de que por primera vez y única en la eternidad, Él iba a estar durante 3 días separado de su Padre. Cosa que no le había pasado nunca. Él siempre había gozado de la presencia del Padre. Siempre habían estado juntos. Sin embargo, ahora en este momento, Jesús iba a ser rechazado, y eso es lo que le costaba tanto a Jesús.
Y el Señor, cuando estaba ahí en la cruz, en un momento determinado de su estancia en ese lugar, vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 27, los versículos 45 y 46 dicen: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y ya cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense que en todos los diálogos de Jesús, Él siempre dice: Padre mío, Padre nuestro, yo les mostraré al Padre. Nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Mi Padre y yo recibimos. Él nunca se refería a su Padre como Dios. En este versículo, cuando Él dice: Elí, Elí, lama sabactani, le dice: Dios mío, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? No le dice Padre, porque la relación padre-hijo se había perdido por mi culpa y por la tuya. Es la primera vez que Jesús se refirió a su Padre como Dios mío, mucho más lejano, ¿verdad? Jesús estaba acostumbrado a caminar de la mano de su Padre, de su papá, de su papito, como Él le decía. Sin embargo, en este momento, Él escogió que se rompiera esa relación para que vos y yo seamos salvos, para que vos y yo tengamos vida eterna. Y entonces Él escogió el rechazo, ese rechazo que nos tocaba a cada uno de nosotros. ¿Saben? Los que teníamos que estar colgados de ese madero éramos nosotros, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra iniquidad, por causa de nuestra maldad. Nosotros teníamos que estar colgados allí de ese madero. Y el Padre tenía que darnos vuelta la cara a nosotros, porque Dios, el Padre, no puede convivir con el pecado. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar. Y saben, nosotros ahora podemos ir cara a cara a la presencia del Señor. Porque el velo, en ese momento, en cuanto Jesús dijo consumado es y entregó su espíritu, el velo del templo se rompió, se rasgó desde arriba hacia abajo, demostrando que era Dios el que había rasgado ese templo, ese velo. Para que nosotros ahora tengamos acceso directo a la presencia de Dios. Pero hermanos, fue muy caro el precio. Fue muy caro el precio que Jesús tuvo que pagar para que ahora nosotros tengamos la oportunidad de llegar a la presencia del Señor, de estar en el secreto de nuestro Dios, de poder saber lo que Él piensa, lo que Él necesita, lo que Él anhela. Jesús tomó nuestro lugar ahí en la cruz. Hubo un intercambio. Él fue rechazado, nosotros fuimos aceptados. Él fue avergonzado, nosotros fuimos glorificados. Él fue herido,
nosotros somos sanados. Él fue castigado, nosotros fuimos perdonados. Él tuvo que morir en esa cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Y el último que vamos a tratar hoy, porque ese intercambio es muchísimo más grande, abarca muchísimas más cosas, pero lo vamos a ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Además de todo lo que Jesús hizo por nosotros, allí en la cruz, Él también nos redimió de la maldición de la ley, nos quitó la maldición de la ley, porque fue hecho por nosotros maldición. Él escogió ser hecho maldición por nosotros. Y toda la maldición que estaba escrita para los que desobedecen a Dios vino sobre Jesús. Por eso era tan fuerte el peso que había sobre Jesús. Como decíamos al principio, no solo fue el peso del pecado, sino de las consecuencias del pecado. Pero Él nos redimió de esa maldición, habiendo tomado nuestro lugar allí al ser colgado de un madero, para que en Cristo nosotros recibiéramos la bendición que a Él le correspondía, para que la bendición que fue hecha a Abraham alcanzase a todos los gentiles, y somos nosotros, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Hay un paso, sí, que tenemos que dar, no es gratuito, tiene un precio, no es gratis. No es gratis para nada. Tiene un precio, ese precio es nuestra propia vida. Tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que permitir al Señor que Él venga a morar en cada uno de nosotros. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, porque entonces vamos a ser salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en ese momento en el que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por medio de la gracia, y esto es por la fe que Dios nos regala, porque eso es un don de Dios, la fe es un don de Dios, no es por obras, no es por nada que nosotros podamos hacer en este mundo, no es por nuestra generosidad, ni por nuestra simpatía, ni por nuestras capacidades, ni habilidades, es por su amor, es por su gracia, que Él nos regaló la fe, que hace que se despierte en nosotros la necesidad de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando nosotros por la fe aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿saben qué pasa? Que también nosotros somos crucificados. Por eso yo les dije hace un rato que yo los invitaba a hacer un viaje al año 33. Allí cuando Jesús fue colgado en aquel madero. Porque saben algo, nosotros también estuvimos allí. Y si nosotros aceptamos el sacrificio redentor de Jesucristo, también somos crucificados. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 2:20.
Dice, crucificado, estoy juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo a través de mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo a través de la fe en el Hijo de Dios, el cual se dio a sí mismo por mí. ¿Sabes? Ya no se trata de tus anhelos. Ya no se trata de tus deseos. Ya no se trata de tus propósitos, de tus planes y de tus diseños. Si fuiste crucificado con Cristo, ahora es el deseo del Señor en tu vida. El plan del Señor en tu vida, el diseño de Dios en tu vida, el propósito de Dios en tu vida, el anhelo de Dios en tu corazón. Es decir, el anhelo del Padre tiene que ser mi anhelo. El propósito del Padre tiene que ser mi propósito. Así como dijo Jesús, mas no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Ese fue el precio que Jesús pagó por tu vida y por la mía. Pero ahora hay un precio que nosotros tenemos que pagar. El precio de la vida de Jesús en cada uno de nosotros. A veces se presenta un evangelio tan light, tan facilcito, tan sencillo. Voy a entrar en el camino del Señor y todo lo que vos querés, todo lo que te hace falta, Dios te lo va a dar. Mentira. En el mundo hallaréis aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. ¿Y Dios te va a dar todo? Sí, porque Él lo dice. Ahí dice que Él suplirá todas nuestras necesidades, todo lo que nosotros necesitamos, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos va a dar todo lo que nos haga falta, pero para que se cumpla su propósito en nosotros. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y Él quiere colmarnos de bendiciones. Yo los invito después cuando termine esta charla. Vayan y lean el libro de Deuteronomio. Lean el capítulo 28, pero léanlo entero. Es medio largo, pero no importa. Léanlo completo. Allí habla de las bendiciones y habla de las maldiciones. Allí habla de todo lo que van a recibir aquellos que obedezcan a Dios. Pero también habla de todo lo que van a recibir aquellos que desobedezcan a Dios. No es que Dios te maldice. Simplemente está escrito qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, ustedes supónganse que prenden una hornalla de una cocina. Si ustedes meten la mano, se van a quemar, pero si ustedes ponen a calentar una pava con agua, se van a poder tomar un rico té. O sea que ese fuego puede ser bendición o maldición para tu vida. ¿Sí? Puede ser una bendición que te tomes ese submarino o ese cafecito con leche que estás esperando, pero también puede ser que te saque una ampolla en la mano de la quemadura que tenés. El fuego en sí mismo no te está bendiciendo ni maldiciendo, el fuego está. Lo que vos hagas con respecto al fuego es lo que va a determinar si vos recibís una bendición o recibís una maldición. Mi amado, el Señor quiere bendecirnos en todas las cosas. Quiere bendecir
nuestro acostarnos y nuestro levantarnos, nuestra entrada y nuestra salida, nuestro trabajo, nuestra arteza de amasar. Quiere bendecir nuestro trabajo, quiere bendecir nuestra familia, quiere bendecir nuestro matrimonio, quiere bendecir nuestros hijos, quiere bendecir nuestras generaciones, quiere bendecir cada cosa que hagamos en nuestra vida. Pero todo va a depender de la actitud y de la decisión que nosotros tomemos cuando nos toque estar en Getsemaní. Y Dios va a permitir los Getsemaní. Si lo permitió en Jesús, obviamente lo va a permitir en nosotros también. Porque como veíamos con los hermanos anoche, el propósito de que la iglesia esté sobre la tierra es que llevemos a todas las personas a la unidad de la fe, a la comunión y a la medida de la estatura de la plenitud de un varón perfecto en Cristo Jesús. Dios se ha propuesto hacernos como Jesús. Y para eso va a permitir que nosotros pasemos por las mismas circunstancias, por las mismas pruebas que Jesús pasó. Obviamente no van a ser las mismas. Me refiero a que vamos a pasar por pruebas y procesos para poder madurar espiritualmente y darnos cuenta que si estamos en esta tierra, estamos para cumplir un propósito divino. Jesús ya hizo todo lo que Él tenía que hacer. Ya fue a la cruz, ya tomó tu lugar y tomó el mío. Él se hizo pecado por nosotros. El que no había conocido pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros recibiéramos el perdón de Dios. Jesús permitió ser avergonzado para que nosotros seamos glorificados. Jesús permitió el rechazo del Padre para que nosotros seamos aceptados, seamos adoptados por el Padre. Jesús dejó que lo hirieran con latigazos, con coronas de espinas, para que nosotros seamos sanados. Jesús se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. Y saben, Jesús no era pobre, porque mientras Jesús caminó por esta tierra, nunca le faltó nada. Tampoco le faltó a sus discípulos. Jesús se hizo pobre en la cruz, porque allí tuvo hambre, tuvo sed y estuvo despojado de todas las cosas. Esa es la definición que da Moisés en el Antiguo Testamento de lo que era una persona pobre. Él tuvo hambre, tuvo sed, estuvo desnudo y no tenía nada, ninguna posesión. ¿Cuándo? En la cruz. Pero dice que Él se hizo pobre por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros siempre. Es la cruz. Siempre tenemos que entender que Jesús eligió la cruz para que nosotros estemos bien. Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Todo esto pasó aquella tarde noche a la hora 9, allí en la cruz del Calvario. El acta de los decretos ya no está más. Ya el diablo no te puede acusar. Jesús se llevó tu pecado. Jesús se llevó tu naturaleza. Jesús se llevó tu maldad y tu iniquidad. Jesús se llevó tu pobreza, se llevó tu vergüenza, se llevó tu enfermedad. Se llevó tu menosprecio, se llevó tu rechazo. Para que ahora nosotros podamos gozar de todos los beneficios
de ser los herederos del reino de los cielos en este mundo. Vamos a terminar en oración. Señor Jesús, gracias Padre Santo, porque tal vez nunca habíamos entendido, Señor, bien lo que significó la cruz. Lo que significó en tu vida y lo que significó en nuestra vida, Jesús. Pero, Señor, ahora lo único que nos queda por hacer, amado, es agradecerte, Señor. Es glorificarte. Y el primer paso hacia la libertad es darte gracias. Es decirte, Señor, gracias por lo que hiciste por mí, Señor. Gracias porque tomaste mi lugar allá en la cruz, Padre. Gracias, Señor, porque tú te llevaste cautiva la cautividad. Tú te llevaste, Señor, toda la esclavitud que había en mi vida, Señor, toda la cautividad que había en mi vida, toda la prisión que había en mi vida. Tú te la llevaste para siempre, Señor. Y con una sola ofrenda hiciste perfectos para siempre a los santificados, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. No podemos hacer otra cosa que agradecerte, Jesús. Porque lo que tú hiciste no lo podríamos haber hecho ninguno de nosotros, Señor. A ti, Padre Santo, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, Señor. Te damos el poder, Jesús. Bendito seas, Santo de Israel. Bendito sea, mi amado. Bendito sea, mi amado. Y ahora le voy a pedir a Luciano si podemos compartir una adoración. Y les voy a pedir también, hermanos, que separen sus diezmos, separen sus ofrendas, porque cuando nos toque estar juntos nuevamente, depositar lo que nosotros sabemos que hemos recibido como un regalo de Dios. ¿Sí? Así que ahora vamos a terminar este culto con una adoración y después una palabra que va a ser una oración que va a traer Luciano para nosotros. Amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, sea a ti la gloria, la honra y el poder, riquezas, dominios, autoridad al Rey, sea a ti la gloria, la honra y el poder, riquezas, dominios, autoridad al Rey. Toda gloria y poder, riqueza y majestad, al que en el trono está. Toda gloria y poder, riqueza y majestad, al que en el trono está. Toda gloria y poder, riqueza y majestad, al que en el trono está.
Toda gloria y poder, riqueza y majestad, al que en el trono está, sea a ti la gloria, la honra y el poder. Riquezas, dominio, autoridad al Rey. Toda gloria y poder, riqueza y majestad, al que en el trono está. Toda gloria y poder, riqueza y majestad, al que en el trono está. Padre, ¿cómo no estar agradecidos por tu sacrificio perfecto, Señor? Porque tenemos un mejor pacto, un mejor mediador, una sangre mejor que da testimonio, Señor, de tu verdad y de tu justicia, Señor. Gracias porque el perdón eterno y la justificación han venido por Jesucristo. Señor, hoy tomamos tu palabra. Señor, nos arraigamos en ella. Señor, y confiamos en ti, Señor, y en tu verdad y en la justicia que tú nos implicas. Señor, que cada día podamos vivir acorde a lo que creemos, Señor. Que cada día podamos hacer viva esa palabra, Señor, y caminar en pos de tu justicia, de tus planes y de tus proyectos. Permítenos, Señor, mientras vivimos, poder, Señor, dar testimonio de ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Y nos quedamos en tu presencia. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, qué lindo verles las caritas. Estaría bueno si todos pueden activar las cámaras, porque también queremos compartir una alegría, porque es bueno que de vez en cuando compartamos alguna alegría de lo que pasa dentro del pueblo de Dios. Y hoy realmente nos podemos poner contentos porque nuestra hermana Normita se recibió de licenciada. ¡Qué hermoso! Le dieron el título. ¡Gloria a Dios! Te felicitamos, Norma. ¡Felicidades, hermana querida! Amén. Sabemos de todo tu esfuerzo y de todo lo que te costó poder llegar a esto. Pero había algo que quería decir, y es que cuando una persona se mantiene fiel, Señor, cuando una persona, a pesar de las situaciones difíciles, no se queja, sigue adelante y con total valentía y entrega al Señor, sigue adelante como lo ha hecho toda esta familia. Juan, Normita, Lía. Hola Juan, ¿cómo estás? ¡Felicidades, Normita! Dios bendice, hermano. Felicidades. Cuando nosotros nos mantenemos, Dios nos bendice. Así Amén. que, bueno, esperamos el momento en que nos podamos juntar de nuevo para poder festejar de otra manera. Gracias, pastor. Gracias, también hermano. Queremos orar por la salud de nuestros hermanos. Sí. Queremos orar por Luis, queremos orar por Graciela, por Eduardo, que realmente todas las manifestaciones y sintomatología que haya traído el COVID sobre sus vidas ahora se ha borrado y que ustedes realmente puedan restablecer de forma completa. Amén. También por Facundo, por Carlita. Amén. Por Selva, por mi suegra. Señor, Espíritu de Dios, te rogamos, Señor,
Los traemos a la cruz del Calvario en este momento, Señor, y nosotros declaramos que por las llagas de Jesús, Clavamos en tu cruz, Señor. ellos van a recibir la vida. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por este día, Padre. Amén. Gracias por Amén. este día. Y queremos con la pastora enviar una bendición a todas y a cada una de las familias aquí representadas. Bendecimos sus casas, bendecimos sus familias, Amén. sus En el trabajos, nombre de Jesús. cada área de la vida de cada uno de ustedes. También hace rato me faltó mencionar a María del Carmen y a Valentina. Gracias, Jesús. Gracias por la vida de esta familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias por Mónica Rodríguez, Señor, que es la que le predicó el Evangelio en Norma, Señor. Fue su Felipe. Bendecidos. Los bendecimos. Los bendecimos. Un besito para todos. Abrazo. Un beso, mis hermanos. Joaquín, que fue su cumpleaños. Hasta la próxima. Por Joaquín, ¿Cómo? que fue su cumpleaños. El Es cumpleaños cierto. Sí, felicidades. cumpla feliz. Que lo cumpla. Feliz. Feliz. Que lo cumplas muy feliz. Amén. Muy feliz. Amén. Amén. Bueno, un beso grande para todos. Un beso para todos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Oremos para que se quite la restricción del próximo sábado. Amén. Salomé, ¿cómo estás? Qué lindo verte, Salomé. Besito para todos.